¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del devocional semanal de la Casa de la Bendición de Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. Soy el pastor Horacio Alcaraz y durante toda esta semana, desde hoy hasta el sábado, los voy a estar acompañando juntos tratando un tema muy importante. La semana pasada hablamos acerca de cómo escapar de la perdición y esta semana vamos a hablar acerca de cómo ser salvos. Yo sé que quizás esta expresión te parezca conocida, muy remanida, porque es muy nombrada dentro del ámbito de la iglesia, pero antes que pienses que ya sabes del tema, ya conoces del tema, yo quiero invitarte a que durante esta semana, juntamente conmigo, nos introduzcamos en un pasaje clave de la palabra de Dios que nos habla justamente cómo ser salvos, que si bien es muy conocido, nos va a llevar a nosotros a tener una comprensión profunda, clara, también que va a impactar nuestras vidas de lo que significa realmente ser salvo. Esta semana también, tratando este tema, voy a hacer algo que quizás te parezca extraño, pero no lo es. Voy a ayudarte a que dudes un poco. A ver, yo sé que me estás diciendo, pero pastor, se supone que los predicadores y los pastores y los que enseñan la Biblia nos tienen que ayudar a tener fe, a creer, a tener confianza, a tener esperanza y no a dudar. La duda es mala. Es verdad, la duda es mala. Pero también lo que es malo es dar por sentadas las cosas. También es malo estar confiado en algo que quizás no sea así. Y también es malo estar creído en algo que no es correcto. Y es terriblemente frustrante, desilusionante, valga la palabra, descubrí que uno estuvo creyendo algo que no era así y terminás engañándote a vos mismo, lo cual también eso puede traer consecuencias, no solo en esta vida, sino también consecuencias eternas. Por otro lado, la palabra de Dios nos enseña a que tenemos no que dudar, pero sí tenemos que ponernos a prueba, a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, someternos a un examen. Y eso es lo que yo quiero que me acompañes esta semana, a que juntos nos pongamos a prueba a nosotros mismos, a que juntos nos examinemos a nosotros mismos. Ahora, ¿dónde está esto en la Biblia? Que hay que examinarse, que hay que ponerse a prueba. Hay dos pasajes, por lo menos, que nos hablan acerca de esto. Uno de ellos es 2 Corintios 13:5. El apóstol Pablo dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados. En otras palabras, está diciendo: examina tu vida, ponete a prueba tu propia vida, o acaso no te conoces a vos mismo. ¿Acaso no sabés si el Señor está en tu vida o no está en tu vida? Lo tenés que saber. ¿Y cómo lo vas a saber? Poniéndote a prueba. Y esto también se aplica a la salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? Bueno, nos vamos a poner a prueba esta semana. Nos vamos a examinar esta semana, porque dice el apóstol Pablo que nos pongamos a prueba, nos examinemos, no sea cosa que nosotros no pasemos la prueba. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo también habla acerca de que el creyente tiene que examinarse a sí mismo. Tomarse un examen significa eso. Y dice, con una advertencia: examínense a ustedes mismos para que no sean condenados. Entonces, el tema cómo ser salvo no es un tema que podemos decir nosotros: ya me lo predicaron una vez, lo aprendí una vez, me lo enseñaron allá en el principio cuando yo me convertí, y ya no hay más nada que hablar, más nada que aprender, más nada que poder comprender con respecto a este tema. Pero la Biblia dice que sí. Nosotros, y más con este tema, tenemos que examinar nuestra vida y de cuando en cuando examinar nuestra fe, probarnos a nosotros mismos: ¿soy salvo o no soy salvo? Y en esto es lo que yo estaba diciendo, que te quería ayudar a dudar un poquito, pero no en el sentido de la duda mala, sino en el sentido de que vamos a ponernos a prueba.
y vamos a tener también el valor y el coraje para enfrentarnos con la verdad. ¿Sos salvo o no soy salvo? Y más vale que lo sepas, y lo sepas con seguridad, porque esa realidad tiene consecuencias eternas. Si sos salvo, eso tendrá consecuencias eternas positivas para tu vida, pero si no sos salvo, las consecuencias serán terribles. Y vos tenés que saber si sos o no sos salvo. No te estoy diciendo si es que estás yendo a una iglesia o no. No te estoy diciendo si lees la Biblia o no, si orás o no. No te estoy diciendo si sos evangélico o no sos evangélico, católico o no católico. No estoy hablando de ningún tipo de práctica. Estoy hablando de la realidad de la salvación. ¿Soy salvo? ¿Mi alma es salva? Si me muero, ¿me voy al cielo? Esa pregunta tiene que tener una respuesta. Y vamos a empezar en el día de hoy con este tema, cómo ser salvo, yendo a un versículo, dos mejor dicho, que son claves que nos dicen cómo podemos llegar a ser salvos. Y durante toda esta semana, hasta el sábado, vamos a estar en estos dos versículos. Incluso vamos a ir a algunas palabras, enseñanzas de Jesús, mensajes de Jesús, la forma que Cristo predicaba, y vamos a examinar nuestra vida a la luz, no de lo que dice un pastor, no de lo que dice un predicador, sino a la luz de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es, como dice el apóstol Santiago, es como un espejo. Y la palabra de Dios esta semana te va a reflejar, a vos y a mí, nos va a reflejar con claridad. Y al final vamos a tener la certeza de que si somos o no somos salvos. Yo te quiero invitar a que leas conmigo Romanos capítulo 10, versículo 9. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Roma en el trayecto del primer siglo de la iglesia cristiana, allá por el año 60, entre 60 y 70 después de Cristo, y uno de las partes de la carta del apóstol dice así a los creyentes de Roma, y es la palabra que también nos va a hablar a nosotros durante esta semana. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, eso significa para ser justificado del pecado que hemos cometido. Pero con la boca se confiesa para salvación. Este texto nos dice que hay dos cosas que nosotros debemos hacer para ser salvos. Vamos a ver la primera de ellas. Lo primero que tenés que hacer para ser salvo, según lo que dice el apóstol Pablo, que es lo que nos vamos a enfocar en esta primera parte del devocional esta semana, es que tenemos que confesar a Jesucristo como el Señor. Ahora, confesar a Jesucristo como el Señor significa mucho más que un simple asentimiento mental de que Jesucristo es el Señor, o de que hubo alguien en la historia de la humanidad que se le llamó Señor, Jesucristo, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios hecho carne. Porque si vamos también a lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 2, verso 19, dice algo que nos puede llamar un poco la atención, pero es una revelación divina, que los demonios también creen que Jesucristo es el Señor. También creen que Dios es el Señor del universo. Creen que Dios es el soberano de todas las cosas. Creen, pero esa fe, esa creencia que los demonios tienen, eso no produce como fruto la salvación. Entonces, puede que también nosotros tengamos una creencia en ese nivel. Decimos que Jesús es el Señor. Creemos que Jesús es el Señor, como creemos que San Martín cruzó los Andes. Pero ¿qué significa confesar que Jesucristo es el Señor? Confesar que Jesucristo es el Señor significa que Jesús es tu Señor. Que Jesucristo es tu dueño, que Jesucristo es tu rey, que Jesucristo es tu soberano, que Jesucristo es la máxima autoridad en tu vida. Eso significa confesar que Jesucristo es el Señor. Y es una confesión que uno debe hacer en voz alta, debe hacer también
en público, no avergonzarse de ello, pero es una confesión que expresa la convicción más profunda que hay en tu corazón. Es una convicción que lo que está revelando es que tu entrega a Jesucristo es una entrega sin reservas, sin ningún tipo de mezquindad, o sea, sin haberte reservado nada para vos mismo, para vos misma. Tu entrega al Señor Jesucristo ha sido completa y total, a tal punto que Jesucristo ahora es tu dueño. Porque eso significa, es uno de los significados de la palabra Señor, dueño. Y también otro de los significados de la palabra Señor es máxima autoridad. Confesar a Jesús como Señor de nuestra vida es decir justamente esto: Jesucristo es mi dueño y es la máxima autoridad en mi vida. Él es mi Rey, Él es mi soberano, Él es mi Señor. Cuando Jesucristo predicaba su evangelio, cuando Él estuvo acá en la tierra, Él lo hacía de tal manera que los que oían comprendían claramente que el llamado a la salvación, que el llamado a la vida eterna que Él hacía implicaba un compromiso, implicaba el involucramiento a una vida de discipulado. Ahora, no hay contradicción entre lo que es un creyente y un discípulo. Por definición, un creyente es un discípulo y un discípulo tiene que ser un creyente. O sea, no puede haber, no podemos decir, en la iglesia hay 40 creyentes, pero 10 son discípulos nomás. No existe esa clase de distinción en la Biblia. Ahora, vos capaz me digas, sí, pero eran muchos los que lo seguían a Jesús, pero solamente 12 iban con Él. Pero de los muchos que lo seguían, porque habían recibido bendiciones, milagros y favores de parte del Señor, también fueron esos los que gritaron delante de Pilato que crucificara a Cristo. Entonces, no eran creyentes, no eran verdaderos creyentes, porque si fueran creyentes, hubieran sido verdaderos discípulos también. Esto, la gente que lo escuchaba a Cristo lo entendía bien y el liderazgo judío también lo comprendía bien. Por eso el antagonismo con Cristo, porque lo que Él reclamaba cuando Él se presentaba a sí mismo como Señor y cuando Él predicaba su mensaje, su evangelio, lo que Él estaba reclamando era obediencia absoluta. Cuando les dice a los judíos, ustedes escucharon que les dijeron ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién lo había dicho eso? Moisés, la autoridad espiritual más grande que tenían los judíos. Y Cristo dice, pero yo les digo, al que te pega en la mejilla, ponele la otra. Y después dice, más vale que me hagan caso a mí. Ahora, eso implicaba un llamado, ¿sí?, a la obediencia, un llamado a un compromiso total. O sea, creer en Cristo como Salvador y como Señor implicaba también someterse en obediencia a Él, a lo que Él decía, a lo que Él enseñaba y a su voluntad. Esto originó el rechazo. Por eso hay que entender el por qué los judíos tenían tanto antagonismo, porque como ellos no entendían que Cristo era Dios, o mejor dicho, no creyeron, no creían, por eso no entendían, porque no querían creer los reclamos que Cristo hacía, las pretensiones de Cristo, porque era claro que Cristo estaba diciendo que Él era Dios que había venido a la tierra. Esto generó la gran controversia durante el ministerio de Jesús, pero queda claro esto: Cristo nunca fomentó una credulidad fácil. Nunca Cristo fomentó esa idea de que creer era fácil. Que creer era una cosa sencilla, era una cosa de decir, bueno, sí, yo creo, está bien, voy a creer, está bien, yo voy a confesarlo, lo tengo que confesar, bueno, sí, lo digo, Jesús es mi Señor. Ellos entendían bien que ese no era el mensaje que Cristo estaba presentando. El llamado a la salvación que Cristo estaba haciendo también iba acompañado no solamente de un desafío a un compromiso total, a una entrega total, a una rendición total de la vida, sino que también iba acompañado con advertencias. En otras palabras, Cristo le decía, cuando lo llamaba a la salvación, cuando lo llamaba a la vida eterna, Cristo les decía, pero piénsenlo bien. Piensen el costo, piensen el precio, piensen que esto les va a costar todo, le va a costar toda su vida, le va a costar
todo lo que ustedes quieren y desean. Tu propia vida te va a costar. Cuando les dice, tienen que estar dispuestos a dar su vida por mí. Cuando les dice que tomen su cruz, lo que significa, tienen que estar dispuestos a morir si es necesario o si yo se los pido. Tienen que estar dispuestos a negarse a ustedes mismos. Si yo les mando que se nieguen a ustedes mismos, se van a tener que obedecer lo que yo les mando. Eso era lo que Cristo comunicaba cuando predicaba su evangelio. En un punto Cristo le llega a decir a ellos, piénsenlo bien, porque un hombre que va a edificar una torre, primero piensa si le alcanza dinero para terminar la obra que está empezando. No sea cosa que a mitad del camino no le alcanza el dinero, abandone todo y quede en ridículo. Lo que estaba pasando ya en ese momento en el ministerio de Cristo y lo que lamentablemente pasa también el día de hoy. La gente escucha el mensaje de salvación, escucha la oferta del evangelio y piensan que no hay ningún compromiso. Creer no implica compromiso. Entonces las personas aceptan una credulidad, una fe fácil, sencilla, sin ningún tipo de demanda, sin ningún tipo de compromiso, pero en la primera que las cosas se ponen difícil, se ponen duro, cuando Cristo mismo demanda compromiso, entonces la fe de ellos desaparece en ese mismo instante. Ahora, no estoy culpando a la gente, esto también, gran responsabilidad de esto es lo que está pasando hoy en nuestros púlpitos, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina y en gran parte del mundo, porque hoy casi nadie piensa que creer implica un compromiso. Pero el evangelio que Cristo predicaba quedaba claro que implicaba un compromiso. A tal punto Cristo demandaba el compromiso y también advertía a los que querían seguirlo y querían recibir vida eterna y salvación, los advertía acerca de la gran tragedia que les podía ocurrir, no sea cosa que el día que pretendan entrar al reino de Dios, las puertas del reino se les cierren en su propia cara. Ahora, ¿dónde dijo Cristo esto? Lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, cuando Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, porque toda la gente seguía a Cristo y le decía, Señor, Señor. Ahora, Romanos 10:9 dice, el que confiesa que Jesús es el Señor, es salvo. Ahora, esta gente también decía, Señor, Señor. Hoy también mucha gente dice, Señor, Señor. Pero Cristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, noten esto, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán. Ahora, ¿quiénes son estos muchos que dirán aquel día? ¿Son los incrédulos? ¿Son los ateos? ¿Son los que practican el ocultismo? No, son los habitués de la religión cristiana, o sea, los supuestamente cristianos. Cristo está profetizando y diciendo que esto va a pasar. No está contando un cuento, esto no es una parábola. Está profetizando un acontecimiento que va a ocurrir en un momento de la historia futura. Muchos ese día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es impresionante, es sorprendente y asombra que este tipo de mensaje esté en la boca de Cristo el Señor. Asombra que también no esté hoy en la boca de los predicadores de nosotros en este tiempo, en el día de hoy. Ahora, déjame volver a Romanos y quiero terminar el devocional del día de hoy. En Romanos, cuando le está diciendo Pablo a los creyentes de Roma, si confesás que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Déjame ponerte un poco en contexto histórico. ¿Qué estaba pasando con los creyentes en Roma? Los creyentes en Roma estaban siendo muy perseguidos, apresados, encarcelados, torturados y ejecutados por causa de su fe. Porque la iglesia, los cristianos primitivos, estaban proclamando en medio del imperio que había otro Señor y que era Señor de señores, que era Jesucristo. Hasta ese momento, el único Señor que había, el dueño, la máxima autoridad de todo el imperio y de cada alma que vivía en el imperio, era el César romano. César era llamado el Señor, el dueño, el maestro, era adorado como un Dios.
Ahora aparecen los creyentes y dicen Jesucristo es el Señor, y esto genera una controversia, no simplemente religiosa, no, una controversia de índole política, porque no podía haber dos señores en un mismo reino, no podía haber dos reyes en un mismo reino. Entonces los cristianos eran perseguidos por esto, encarcelados, apresados, y eran llevados al patíbulo de las fortalezas romanas, y allí los creyentes con sus esposas, esposos y con sus hijos eran puestos en fila con las lanzas y las espadas, ¿sí?, amenazantes y extendidas hacia sus cuerpos. Y es ahí cuando el centurión romano les hacía la pregunta y les decía: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el dueño y la máxima autoridad en tu vida? Y ellos tenían que responder: César es el Señor, y así salvaban sus vidas. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos confesaban, nuestros hermanos confesaban: Jesucristo es el Señor, y allí mismo eran ejecutados delante de su propia familia, delante de los otros hermanos de la iglesia, y perdían sus vidas. Esto generó mucha conmoción en la iglesia de Roma. Los creyentes de Roma se preguntaban si era correcto confesar a Cristo como Señor ante la amenaza de muerte. Los padres pensaban si estaba bien que tenían que hacer eso, porque dejar a su esposa viuda, dejar a sus hijos sin el sostén de un padre. Los creyentes en Roma estaban confundidos y también muy atemorizados con respecto a esto, y se preguntaban si estaba bien, si es que ellos podían, para cumplir con el gobierno, confesar que César era el Señor mientras continuaban siendo creyentes. Y en esa confusión, en ese ambiente de temor, de miedo que ellos estaban pasando a causa de la terrible persecución que padecían, es acá donde el apóstol Pablo les escribe esta carta. Y lo que el apóstol Pablo les está diciendo, en medio de esta situación extrema, donde están confundidos y atemorizados, les está diciendo, le está dando la seguridad a ellos, que si ellos, en el momento donde estaban siendo amenazados de muerte, de ser ejecutados, ellos confesaban a Jesucristo como el Señor de sus vidas, iban a perder sus vidas, pero iban a salvar sus almas. Por eso Pablo escribe, para darles estas palabras, para darles seguridad a los hermanos en Roma de que al confesar a Jesucristo como Señor podían perder, sí, la vida en este mundo, pero iban a salvar sus almas para siempre y no serían condenados en el infierno por toda la eternidad. Ahora, qué bueno sería preguntarnos si la forma en que tenemos hoy en día de evangelizar le deja en claro a cada persona que oye el Evangelio que creer también implica un compromiso. Yo sé que por ahí está también esa idea, no, primero que crean, que vengan a la iglesia, y después que estén en la iglesia le vamos a exigir compromiso. Pero Cristo no hizo eso, y eso lo vamos a ver en estos días que siguen en el devocional, lo vas a ver, y te digo más, no lo vas a poder creer, pero lo vamos a ver durante esta semana. Pero justamente el problema que hoy está pasando en la iglesia actual es que se fomenta una fe solo de labios. Alcanza con decir Jesús es el Señor para ya creer que uno es salvo, o que le hacemos nosotros creer que es salvo, cuando en realidad no está comprendiendo lo que realmente implica que Jesucristo, esa confesión de que Jesucristo es el Señor de tu vida. No están pensando al momento de escuchar el Evangelio que creer implica compromiso, que creer implica una entrega total al Señor. Ahora la pregunta con la que quiero terminar es, para vos, ¿quién es Jesús? ¿Jesús verdaderamente es el Señor de tu vida? ¿Él es el dueño de tu vida? ¿Él es la máxima autoridad en tu vida? Si es así, si Él es el que tiene la máxima autoridad, Él es tu Rey, tu soberano, tu Señor, entonces sos salvo, sos salvo. Y la pregunta es, entonces, si Cristo no es, como la Biblia nos enseña, en la vida tuya, la máxima autoridad en tu vida, ¿sos salvo? Pénsalo. Nos vemos mañana. Chao.